medios, como ya les mencioné, vamos a trabajar lo que es para la difusión de contenido en plataformas virtuales. Durante el último año, es decir, el 2020, ha habido un incremento gigantesco en el uso de todas las plataformas, específicamente en Facebook e Instagram, que son las dos plataformas que como siempre estamos trabajando. Entonces podemos ver que, bueno, se estima que hay 13.2 millones de usuarios en redes sociales en el Perú, del cual 78%, lo cual significa que el 78% de la población de entre 18 y 70 años, que son las personas que más utilizan las plataformas como las redes sociales, están metidas en este tema. Entonces es un público amplio al que estamos llegando. En primer lugar tenemos a Facebook, en donde tenemos el 94% de estos usuarios, y es la plataforma que más se ha utilizado, por lo que se intenta llegar a mayor cantidad de público por esta misma. Y Instagram, que tiene al 60% de los usuarios mencionados, y es la plataforma donde más se está logrando que las marcas tengan un crecimiento exponencial. ¿A qué nos referimos con esto? A que diferentes nombres, cuentas o logos, o en este caso, por ejemplo, Ciembe, diferentes entidades, han tenido un mayor impacto en usuarios por medio de esta plataforma. En primer lugar, vamos a hablar un poco de Facebook y las medidas que debemos tomar en cuenta. ¿A qué me refiero con medidas? Cada plataforma te acepta una cantidad, un tamaño exacto según la imagen que quieras publicar. Por ejemplo, en Facebook tenemos que nuestra foto de perfil tiene que tener un tamaño de 180 por 180 píxeles. En lo que es la portada, por ejemplo, observamos que varía. Si estamos subiendo la portada desde un ordenador o una computadora o laptop, tiene un tamaño de 851 por 315 píxeles. Sin embargo, si estamos haciendo desde un dispositivo móvil, o sea, un smartphone o una tablet, varía de 560 por 315. Y bueno, en lo que es el post, Facebook nos deja subir un post de 1200 por 1200 píxeles. ¿Por qué es tan importante tener en cuenta lo que son los píxeles permitidos en cada plataforma? No sé si se han dado cuenta que a veces tú quieres subir una información a una red, a Facebook, por ejemplo, y por el tamaño que te permite subir, se corta. O corta una pequeña parte de la información o te lo redimensiona de otra manera, como queriendo encajarlo en el tamaño que tienes que subir. Y eso obviamente quita la estética de tu publicación o termina cortando alguna información que debería estar, o incluso ha habido veces que termina cortando, bueno, en mi caso, el logo, por ejemplo, y es algo que no debería estar pasando. Para esto es importante tener en cuenta lo que son las medidas. Bueno, y en Instagram tenemos 3 medidas principales, que son la horizontal, que no es tan utilizada, no la observamos tantas veces, salvo, por ejemplo, en alguna publicación como de un video en horizontal, que es de 1080 por 566. Observamos que nos permite utilizar la mitad de la pantalla. ¿A qué me refiero? Si ustedes lo abren en su teléfono, esta presentación, este tamaño, solamente les va a ocupar la mitad de la pantalla. Entonces no capta la total atención del paciente y obviamente la información es muy pequeña, no es algo que podamos observar mucho. El siguiente tamaño es cuadrado, que es uno de los más usados, que es de 1080 por 1080 píxeles. Este tamaño nos permite tener una mejor estética del feed. ¿A qué me refiero? A que este tamaño no se va a cortar cuando ustedes entren al feed de un usuario, lo pueden notar, de acá lo vamos a ver, y nos permite que se vea completamente todo lo que queramos desde el preview. Y bueno, vertical, que es uno de los más usados por los creadores de contenidos, dado que nos permite tener una mayor cantidad de información dentro del post, e incluso hacer resúmenes muy bonitos, a pesar de que no tengan la mejor estética en el feed.
que es de 1080 por 1350. Chicos, si tienen alguna duda, no duden en hacerla o cortarme, por favor. Entonces, acá podemos observar más o menos cómo es que ocupa la pantalla los dos más utilizados. En cuanto al cuadrado, vemos que utiliza, como les mencioné, no toda la pantalla, entonces no capta directamente toda la atención del usuario que está utilizándolo. En cambio, el vertical o el rectángulo en este caso ocupa la pantalla completa, capta la atención del usuario y busca que sea más sencillo y la mayor cantidad de diseño e información. Acá podemos observar más o menos cómo se ve en el feed cada uno de estos tamaños. Observamos que el primer cuadrado que es señalado, que el de acá, que es exámenes después de fiestas, se observa completamente. Ese es el tamaño original del post, es el tamaño cuadrado, por lo que, si se dan cuenta, tiene una mejor estética dentro de lo que es el feed. Mientras que el tamaño vertical, que es el de cómo ser un buen estudiante de medicina, está cortado. Acá falta un poco más del post, igual que arriba. Ok, avancé muy rápido, pero bueno, quería mostrarles un poco primero de cómo son las cuentas que más puedo destacar en lo que son contenido médico. Tenemos a doctora Panta, que trabaja en vertical la mayoría de sus resúmenes, y como verán, lo que hace que ella tenga algo destacado acá es su orden y su propia información la está realizando de una manera. No es algo que observemos en otros usuarios o en otras cuentas. Su creación de contenido es particular y le da valor a lo que ella está subiendo. Otra cuenta de muy buen contenido médico es Betacarotenos. Me imagino que la mayoría de ustedes lo suben. Sus posts son a partir de vectorización. Igual son resúmenes muy didácticos, muy divertidos, y capta la atención el uso de sus gráficos. Es muy explícito, sin embargo, no es algo que observemos en todos los usuarios. Su valor de esto es el trabajo que se debe vectorizar y graficar cada una de sus imágenes. En cuanto al doctor Pía Madre, igualmente un muy buen contenido. Normalmente está centrado a lo que es preparación de los alumnos, es muy variado su información. Y él siempre va a estar utilizando lo que son memotecnias o algún tipo de relación con alguna cosa común para que nosotros podamos aprender de esta manera más sencilla. Su contenido de valor es darnos la facilidad de poder aprender por medio de memotecnias. Y bueno, el doctor Acetilcolina, que en sí es uno de los mejores creadores de contenido, a mi parecer, hasta ahora, y que tiene uno de los mejores diseños y mejor estética en todo su feed. Él utiliza el método de hacer resúmenes, se guía de lo que se inspira. La verdad, me gusta mucho su diseño, tiene un orden específico en todo su feed. Pero bueno, más o menos ya les di unas ideas de lo que yo estoy viendo que quiero enseñarles. Y les voy a mostrar primero unos cuantos diseños que yo realicé para que vean más o menos cuál es mi estilo. Y luego les voy a enseñar a partir de uno en blanco, perdón, más o menos cuáles son las bases para crear su propio contenido. Si tienen alguna duda, pueden decirla ahora, pueden activar su micrófono si desean. Bien. Este es uno de mis primeros posts, de los que logré trabajar con mayor estética. Y, por ejemplo, les quiero mostrar que yo me guié
bueno, acá les quiero mostrar que para guiarte a hacer un post y que todo esto esté bien encajado en Instagram, por ejemplo, esto es un post vertical, una herramienta que podemos usar y que me imagino que ya les mostraron es el utilizar mostrar márgenes. Como verán, la mayoría de mi contenido, es decir, todo lo que yo quiero que el usuario lea y observe, está dentro de este margen. ¿Ven? Todas las letras están dentro del margen, ninguna está afuera. ¿Para qué nos sirve esto? Pues al momento de subir un post en Instagram, no sé si se han dado cuenta que a veces se termina recortando una pequeña parte en su visualización. Y esto no nos permite leer esa pequeña parte o ese pequeño espacio. Entonces, al seguir estos márgenes, evitamos esa posibilidad. Esto sirve tanto para lo que es un post como para hacer esto, como en las stories. Y bueno, más o menos es, lo que tienen que tomar en cuenta es la estética, un título que llame la atención, que siempre debe ser lo primordial. Y bueno, si van a utilizar distintos tipos de letra, busquen que no sean muy distintas. Dos de ellas. Por ejemplo, yo he utilizado 3 tipos de letra. Estoy utilizando Lemon Thursday, Chewy y Deco. Sin embargo, yo he buscado que tanto el subtítulo como la letra de texto tenga un cierto parecido para que no sea tan distinta y no se note desordenado. Y obviamente la que resalto es el título. Igualmente, por ejemplo, pueden hacer sus posts con animaciones. No es tan complicado. Lo único complicado en este caso es descargar uno a uno cada una de las páginas para que no se les forme un video completo largo. De igual manera acá yo seguí los márgenes y si no me equivoco también la regla. Es importante tener en cuenta las dimensiones que están utilizando en cada uno de sus elementos, debido a que si tienen un elemento mucho más grande, va a resaltar por sobre todo el resto. A ver. Pregunta de Fabián. Ok, las animaciones. En realidad, estas animaciones son stickers. Cuando ustedes ingresan a elementos, van a tener la opción tanto de destacados, líneas, formas, lo que es básico, y la opción de stickers. Hay stickers para todo, les puedo decir. Pues, por ejemplo, yo para buscar este sticker, yo busqué degradado sticker. Entonces ahí me aparecieron variedad de stickers con variedad de stickers con degradados. Y solamente busqué el que más me parecía. En este caso fue este. Bueno, fue uno de estos parecidos. Y le varié el color, porque algunos stickers sí te permiten variar el color, otros no. Entonces, por ejemplo, no lo encuentro ahora este sticker, pero acá lo podrían encontrar fácilmente. Este, por ejemplo, es parecido a estos también. Todas las animaciones que puedan tener, todo lo que se mueve acá son stickers que simplemente tienen que buscar. Entonces, por ejemplo, pongo emoji sticker. Ahí me aparecen las caritas que están observando acá. Obviamente no tenemos todo el acceso a todos los stickers que deseáramos porque algunos son pro y deben comprarse. Pero se puede trabajar perfectamente desde básico.
Y, por ejemplo, también algo que pueden utilizar es aplicar transparencia a diferentes imágenes para lograr resaltar una frase. Por ejemplo, en la frase acá, como verán, yo he logrado hacer como un resaltado de partes que quiero que se destaquen en el post, que es lo mismo que haríamos si tuviéramos un libro presencial y con un resaltador pasáramos o resaltáramos lo importante para nosotros y que destaque a la vista. Esto es muy sencillo también. Bueno, lo voy a pasar atrás, esto de acá para que lo observen. Ya. Y es simplemente buscar la imagen igual en la opción elementos, en degradados. Es cuestión de buscar cuál imagen se acomoda a ustedes. En este caso, la que yo utilicé fue esta de acá. Y simplemente le varié los colores según a los colores que iban con el sticker o la parte que estaba trabajando. Y bueno, este es uno de los posts cuadrados que yo he trabajado, uno de los últimos que he trabajado en sí. Muy sencillo, pero como verán, su estética es distinta, la cantidad de información está organizada de otra manera y los márgenes también son mucho más cortos. Entonces, por ejemplo, acá yo me pasé con el texto. Y algo que también les quería resaltar, por si alguno de ustedes quiere empezar a hacer contenido a la larga, es que deben tener su logo. Y el logo siempre debe estar colocado en alguna zona que no se pueda cortar obligatoriamente. En este caso, mi logo está acá atrás, en transparencia, pero está atrás. Y obviamente nadie puede recortar la imagen y sacarlo del medio. Esto les permite tener su autoría segura. Y igualmente acá abajo del Feliz Navidad es muy difícil que alguien lo quiera cortar del post porque el tema es todo el cuadrado. Entonces, ya habiéndoles mostrado más o menos cómo es que yo he hecho mis posts, vamos a empezar a hacer uno desde cero. ¿Prefieren que haga un rectangular o que haga un cuadrado o ambos? A ver, listo, el degradado ya les mostré, pero a ver, ¿quieren que les repita el degradado? Ya, a ver, ¿quieres que les repita el degradado, Pau? O sí, ya. ¿Y cómo hacía el margen para que se vea todo? Ok, a ver, les repito. Vamos a uno en blanco. Entonces, por ejemplo, ese es un vertical. Si queremos ver el margen de este cuadrado, vamos a archivo. Y acá tenemos opciones. En las que tenemos mostrar sangría para impresión, mostrar márgenes, mostrar guía y mostrar regla. Si queremos observar todos los márgenes, colocamos en mostrar márgenes y se nos va a mostrar de esta manera. Entonces nosotros sabemos que dentro de este cuadrado debemos realizar la mayoría de nuestro contenido importante. Nuestro contenido de valor debe ir acá. Si queremos realizar un degradado, hay dos opciones. Podemos ir a elementos y buscamos degradados. Y acá tenemos muchas opciones, la verdad, infinitas. Algo que yo he visto que ha hecho el doctor Acetilcolina, así que no es mi autoría, pero sí lo he tomado en cuenta en alguna ponencia o post, es, por ejemplo, realizar esto. Bueno, esto sirve más en un post cuadrado, la verdad, pero lo hacemos crecer lo más posible y le generamos el efecto de esfumado al post. Por ejemplo, le puedo poner de color de fondo negro. Y como esto era medio morado, se vería de esta manera. Y podemos generar un degradado como fondo. Pero la otra opción que tenemos si queremos aplicar degradados es simplemente buscar en degradados y jugar con los colores. En este caso son colores rosas y morados, pero si quiero volverlo azul, lo cambiaría por este,
y por ejemplo lo pondría con un morado, por así decir. Digamos que cambió el degradado completamente. Y así vamos jugando con los degradados. ¿Les quedó claro o desean algún otro tipo de explicación? Y ya, ok, trabajaremos los dos tipos para que tengan más o menos una idea de cómo se realiza. Ok, entonces vamos a realizar un post rectangular y vamos a trabajar lo que es, no sé, denme un tema X. ¿Qué tema desean que trabajemos? Pueden activar su micro, porfa, chicos, para no estar cambiando de pestaña a cada momento. Val, tienes un comentario que dice, de Manuel, dice, sistema reproductor femenino se puede trabajar. Ok, veamos, sistema reproductor femenino. Vamos a hablar de... No, vamos a hacerlo algo básico, ¿ok? Porque la verdad no tengo la información ahorita, pero a ver. En primer lugar tenemos que agregar un título. Hay dos opciones. Pueden hacer el título ustedes y buscar su letra y trabajarlo desde cero. O tienen todas las opciones de combinación de fuente que te dan tanto el título como el subtítulo. Y con diferentes efectos, variaciones, entre otros. En nuestro caso no vamos a hacer eso, porque el punto es que nosotros salgamos desde cero, es decir, que no utilicemos plantillas. Entonces, sistema reproductor femenino, vamos a hablar. Sistema, vamos a hablar útero y útero, ¿ok? Para no hacernos tan largo. Útero y embarazo, a ver si encontramos algo. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es coloco el título y, por decir, la creatividad mía en ese momento, para que logren ustedes cambiarle el tamaño a uno solo, por ejemplo, tienen que hacer enter. ¿A qué me refiero? Si yo quiero que útero sea más grande que embarazo, entonces yo tengo que hacer enter en este momento al lado de la I, para que yo al momento de que selecciono útero, o no, la palabra útero, le puedo cambiar el tamaño y como verán no varió la parte de abajo, solo arriba. Entonces, por ejemplo, puedo colocar un tipo de letra. Y todo eso también, si ustedes desean un tipo de letra, no se olviden que tienen la opción de buscar según clasificaciones del mismo Canva. El mismo Canva les permite ver diferentes opciones de títulos o de caligrafías, perdón. En este caso vamos a buscar una que sea llamativa, aunque mismo hay títulos. Veamos acá. Por decir, vamos a poner asset y abajo vamos a poner una más sencilla. Por decir así, ok, aunque no es la estética que estamos buscando usualmente. Ahí está. Y así mismo también pueden jugar, así como si fuera Word, que podemos jugar con el interlineado, si queremos que sea más cerca, más lejos las letras o diferentes espacios, igual acá pueden trabajarlo de igual manera. No se limiten a solamente lo que les presenta Canva. Por ejemplo, si yo quiero que estos dos estén más juntos, entonces selecciono el intermedio, que tanto sube como baja, y reduzco el espacio entre ambas palabras o las hago más largas. En ese caso yo quiero que esté allí y, por ejemplo, si yo deseara
que útero nada más fuera más espaciado entre cada una de las letras. Entonces, varío carta. Y por decirlo hago así. Y le aumento un poco más el tamaño. Y ya tendríamos nuestro título ahí. Entonces, podemos luego avanzar, perdón. Ok. Ahora, en cuanto al fondo, ya depende mucho de cada uno de ustedes. Depende mucho de su creatividad y de lo que quieran realizar. No se olviden que pueden trabajar superponiendo formas o buscando darle color o algún fondo. Por ejemplo, pueden poner una foto si ustedes desearan, pueden poner, si tienen algún archivo que quieran colocar, por ejemplo, pueden colocarlo. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo tanto mi logo como diferentes stickers personales que yo personalizo para poder colocar en mis posts. Si se dan cuenta, en la mayoría de mis posts tengo alguno de estos. Pero si trabajamos desde elementos, podemos proponer formas, por ejemplo, a ver, vamos a colocar por decir que le estoy dando un tipo de marco. Y pues le varío el color al color que yo desee. Si estamos hablando de útero y embarazo, vamos a utilizar colores pasteles. No se olviden que pueden buscar tanto paletas en el mismo Canva, como también pueden buscarlo en las diferentes páginas que se les ha hecho conocer, como es Color Hunt o Adobe Color también. Entonces, no se limiten. Si hay algún, por ejemplo, algo que pueden hacer, que yo hago muchas veces es cuando elijo algún tipo de paleta, por ejemplo, elegí esta paleta y de esta paleta solamente me gustó un color, por decir, el de acá. Simplemente copio el código y en Adobe Color busco cuál es el color principal. En este caso, el que tiene la flechita es el color base. Entonces, a partir de ese, pongo el código que yo he copiado y me va a salir los que salen a través de este, ¿no? Análogos, monocromáticos, triada, complementarios. Bueno, hay diferentes colores que van a combinar con este tono que a mí me gustó, y son variantes de las que tenía en Color Hunt nada más. Esa es una ventaja que pueden utilizar. Entonces, en este caso, a mí me gusta este color. Copio el código y me voy al post. Y de fondo voy a colocarlo. No, en el circulito mejor. Simplemente un nuevo color coloco. Y el de acá también lo quiero el mismo color. Pero, por ejemplo, quiero otro color igual y otro color que me gustó de acá o de repente no. Y así voy jugando con los colores y le voy generando un marco distinto. Y voy resaltando lo que deseo. Entonces, luego, tomando en cuenta los márgenes, ya tocaría colocar lo que son diferentes
imágenes, gráficos o información. En este caso, por ejemplo, podemos buscar, colocar otro truco, no sé si ya les han mencionado esto, a veces, díganme si les estoy repitiendo algún tipo de tip, es buscar todo en inglés. En mi experiencia, al menos en Canva, encuentras todo mejor, más rápido y mayor cantidad en inglés. Y a veces encuentras algunos logos, algunas imágenes o gráficos de mejor diseño. Por ejemplo, podemos colocar de lo que tengo acá. Podemos colocar, bueno, colocar cualquiera de estos. Como verán, tenemos muchas coronitas en este tema. Pero bueno, coloquemos uno que nos sirve, por decir este, como sombra. Y el mismo hecho de que sea una sombra, la podemos girar. Y la podemos colocar como parte de nuestro marco. Y si no la deseamos de ese color, podemos cambiarle el color a esta imagen, por ejemplo. Que la quiero en rosa. Aunque no destaque tanto como deseamos. Y, por ejemplo, vamos a buscarlo en español útero. A ver. Y todas nos aparecen con coronita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos pasa esto? Vamos a Google y buscamos útero PNG. Y bueno, una recomendación que yo les puedo dar para que tengan la mejor calidad de sus gráficos, si es que lo buscan en Google, es que coloquen el tamaño grande. Así evitan que si lo aumentan de tamaño al momento de colocarlo en su gráfico, se les pixelee. Entonces, por ejemplo, me interesa esta. Entonces ponemos la página que remueve el background o el fondo. Entonces, por ejemplo, si me interesa esta, que es de embarazo, entonces hago copiar. En realidad, para remover el fondo solamente necesitan copiarlo. Y ahí tengo una y otra que sea de solamente el útero, por ejemplo. La de acá. La copiamos y de igual manera la pegamos acá con control V. Y las obtenemos sin background, solamente descargamos. Y ya tenemos las dos imágenes que queremos utilizar en el post. Entonces podemos colocar de acá. Ok, error mío. Simplemente, algo que pueden ver, simplemente subiéndolas, logramos colocarlas en nuestro archivo. Pues, por ejemplo, vamos a colocar primero el útero. Y le damos un tamaño que deseemos. Y el texto que vendría sería ya lo que encontremos de información. Por decir, podemos colocar, agregar texto. Yo lo colocaría de esta manera, por ejemplo. Vamos a colocar, a ver, el útero es el órgano reproductor femenino que en donde se desarrolla el crecimiento
crecimiento fetal. Desarrollo del crecimiento fetal. Entonces, bueno, con esta información, como verán, se hace de esta manera y simplemente es cuestión de editar el cuadradito y el tipo de letras que desean cambiarlo también. Por ejemplo, a mí me gusta que siempre estén justificados por gusto propio. La letra voy a utilizar la misma que usé acá arriba para ya no variar el tipo de letra y lo voy a reducir 1. Y por ejemplo, algo que yo siempre hago, porque a veces cuando colocamos imágenes y al mismo tiempo colocamos texto, el texto queda como con menos énfasis en el post. No sé si se darán cuenta que acá lo que más está destacando es el útero y las figuritas. Entonces, por ejemplo, algo que voy a hacer es la figura de la mujer, la sombra de la mujer embarazada, le voy a poner transparencia, al igual que al círculo, para que no destaque tanto. Es cuestión de que vayan jugando con todas las opciones hasta que encuentren el diseño que hace que destaque lo que ustedes deseen, en este caso el contenido de valor. Y les menciono muchas veces el contenido de valor. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué es contenido de valor? Pueden prender su micro o escribir, por favor. Ok, ahorita les muestro cómo personalizar sus stickers. En sí, yo la aplicación que uso para personalizar stickers es Bitmoji. No sé si ustedes la habrán conocido. Existe desde la época de Snapchat. Y entonces, por ejemplo, en Bitmoji es una aplicación, yo la descargué en mi celular y luego también la descargué por medio de Google. Y por medio de Google o de la Play Store de Microsoft. Y simplemente la coloqué en lo que es mis extensiones de Chrome. Entonces, siempre se sincroniza. Le puedo cambiar el peinado, la ropa y lo que sea en mi teléfono y se va a sincronizar. Y lo que yo hago es, por ejemplo, igual en Remove, hago acá, por decir que yo quisiera descargar o quisiera utilizar este sticker, simplemente hago clic, se está copiando, lo pego con control V en Remove y simplemente lo descargo y lo subo a Canva. Entonces ya tengo un sticker personalizado más para utilizar. Como les digo, es una aplicación aparte que es Bitmoji, que hay muchas más aplicaciones, la verdad, pero Bitmoji te da la facilidad tanto de sincronizarlo con tu computadora, de utilizarlo incluso como stickers de WhatsApp. Yo los uso como stickers de WhatsApp alguna vez. Y tiene una variedad inmensa de modelos, diseños que pueden utilizar, la verdad. Hay de todo. Y a ver, les preguntaba si alguno de ustedes sabe qué es contenido de valor. Hola, ¿me escuchas? Sí, Manuel, sí te escucho. Ya, bueno, contenido de valor, más que todo es o sea, hacer un trabajo bien estético con la finalidad o el objetivo de captar a los usuarios, incluso hasta tal punto de fijarte en los horarios en donde tienes mayor índice de picos o mayor estadísticas para poder así llamar la atención de la gente y que puedan seguir. Ya. Bien, subir contenido de valor sí se asemeja mucho a la idea que nos dijo Manuel, pero eso es más tener una estrategia de publicación. El tomar en cuenta en la red social que utilicen todas las variantes que nos permiten. Por ejemplo, en Instagram, a ver, les voy a mostrar mi página de Instagram, a ver si es que logro mostrarles lo que deseo. Pero, por ejemplo, en Instagram lo que tenemos es... Ya, en Instagram lo que tenemos como facilidad, no sé si acá podré ver estadísticas, la verdad.
Creo que no. Acá no puedo ver estadísticas. No. Ok. Pero bueno, en Instagram la facilidad que tenemos es que nos brinda estadísticas cada cierto tiempo, cada vez que queramos. ¿Cómo les muestro? Bueno, si tienen una cuenta de creador de contenido, de blogger o de empresa, estas son las tres opciones que te permite, o sea, una cuenta de negocio o de creador de contenido o blogger, les va a aparecer tanto en su perfil la opción estadísticas o en las tres lineecitas igual. Si entramos a estadísticas, es lo que nos permite crear nuestra estrategia de publicación y de crecimiento. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, normalmente me da el resumen que los días sábado, domingo, lunes y martes tengo mayor actividad en cuentas entrando a mi usuario que los días miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué? Yo no sé, pero son los días en donde yo tengo mayor actividad y contacto con los usuarios que me siguen. Entonces yo sé que esos días son los días en que yo debería estar pendiente de, por ejemplo, el día lunes tengo mayor impacto con mis usuarios, ese día yo debo estar publicando algún post o teniendo mayor cantidad de historias, entre otras cosas. Entonces lo que Manuel nos ha mencionado es eso, una estrategia de publicación. El contenido de valor es algo que, por ejemplo, lo que yo les mostraba acá en la doctora Panta, por ejemplo, en doctora Acetilcolina, perdón. En la doctora Panta podemos observar que su contenido de valor, si esta información, si tenemos bien la información de sífilis que ha colocado ella, es algo que sí tenemos en cuenta y que podemos encontrar en libros. Sin embargo, su contenido de valor viene en el hecho de cómo lo ha organizado. ¿A qué me refiero? Contenido de valor es algo que tú le estás dando el plus a la información que todo el mundo tiene. Puede ser que la doctora Panta tenga eso y de repente otro blog X, por decir, doctora paracetamolita, lo que sea, tiene la misma información, pero no la tiene organizada como la doctora Panta. Por ejemplo, la doctora Panta nos está dando un orden de agente causal, transmisión y factor de riesgo, y, por ejemplo, la historia de la enfermedad. Nos está dando cuando es sífilis primaria, secundaria o sífilis latente, que es la sífilis temprana, o sífilis latente de 1 año más, que es tardía, y con sífilis terciaria, que ya son sífilis tardías. Entonces, esa información que nos está brindando, organizada de esta manera, incluida la imagen, es su contenido de valor, o el valor extra que le está dando ella a la información que todo el mundo tiene. De igual manera, betacarotenos, punción lumbar, es información que muchas personas tienen, sin embargo, ella la está vectorizando, es decir, está dándole un gráfico distinto al que usualmente observamos, porque si tú buscas punción lumbar, encuentras los gráficos clásicos, bidimensionales, donde solamente te especifican cómo ingresa la aguja o encuentras fotos más que imágenes, y lo que está haciendo betacarotenos, en este caso Bianca y Jefferson, es vectorizarlo, hacerte un gráfico específico de lo que está pasando. Ese es su valor, su contenido de valor. Aparte de que usa sus propias palabras para explicarte todo, lo hace muy sencillo de entender. Es una de las mejores cuentas también por eso. El doctor Pia Madre, su contenido de valor, que es sus memotecnias, o también que simplifica lo que estamos viendo. El doctor Acetilcolina, su contenido de valor es su diseño y la organización que le está dando. Aparte, normalmente en la mayoría de sus publicaciones logramos observar mucha más información y detalles que otros no tendrían. En este momento no les puedo mostrar, creo, o de acá vemos en la página. Así mismo, el contenido de valor que acepta el doctor Acetilcolina son sus casos clínicos, que no sé si es que ustedes lo siguen, pero ya tiene creo que como 13 casos clínicos o más, y banqueos constantes de los temas que él publica. Entonces, si tiene una publicación de síndrome de Sheehan, te da el resumen y ahí posterior hace un caso clínico obligatorio para que se dé la aplicación de lo que han aprendido.
Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi contenido de valor es que yo les estoy dando algo que a mí me ha servido. Por ejemplo, yo no soy tanto de contenido médico, yo soy más de lo que es el estilo de vida de un estudiante de medicina. Entonces, yo les estoy dando, por ejemplo, los consejos que a mí me han dado y que a mí me están sirviendo y me han servido durante todo este tiempo. Entonces, por ejemplo, cómo ser buen estudiante de medicina, aprende a vivir en incertidumbre, que es algo que, la verdad, no es algo que muchos te digan, que aprendas a vivir en la duda, pero a mí me lo dijeron y yo aprendí a trabajar con eso. Y les estoy dando, mi plus es que les estoy dando cómo yo lo he trabajado desde cero en mi estudio, en mi carrera. Mi contenido de valor es darles mis experiencias, darles mis ideas, mis opiniones y diferentes cosas. Igual no tengo tiempo, entre otros, o incluso en la situación que acabamos de pasar, Navidad de clases virtuales, cómo yo lo he sobrevivido, y los exámenes después de fiestas. El contenido de valor es el plus que tú le estás dando a lo que los demás pudieran darte. Entonces, bueno, como ven, es cuestión ya, al diseñar su propio post o su información, ya es cuestión de cada uno cómo quiere que se vea. Entonces, por ejemplo, en este caso, si retrocedemos, esto estaba así, ¿cierto? Lo que yo hice fue, le puse más transparencia a y obtengo este efecto como transparencia entre ambos, y yo veo el útero y no me parece que esté ahí flotando, sino que creo que debería hacerlo más grande y hacerlo encajar en algún lugar. Entonces, por ejemplo, lo puedo hacer encajar acá. El de acá lo puedo hacer una pizca más grande y esto un poquito más pequeña, y así voy jugando mientras que voy viendo cómo va encajando el título con la imagen que quiero, con la información. Entonces, algo que, por ejemplo, yo siempre hago, porque me parece que cuando estamos trabajando, yo les dije esto, se pierde el enfoque del texto cuando tenemos un título más grande y obviamente una cantidad de diseño e imágenes de colores alrededor, es resaltar el texto. ¿Y cómo hago eso? Bien, puedo hacerlo con el degradado como les mostré, pero en mi caso usualmente uso un cuadrado, o en este caso, como estamos trabajando con otro tipo de formas, busquemos la de acá, por ejemplo, lo ubico más o menos en el lugar que quiero, le reduzco el tamaño y lo voy encajando. Modifico el color, por decir, vamos a ponerle otro color, que sea celeste, pero tirando más a pastel. Ahí. Y le doy transparencia. La mayor transparencia posible. Pero que se note el color después. Porque así es como se ve cuando ya lo veo en el post. Vemos que destaca de cierta manera a como si no lo hubiera tenido nunca. ¿Ven? Si bien sí se ve el texto y lo puedes leer, pero no destaca. Si tú quieres que destaque un texto sobre el resto de tu diseño, tienes que darle algo, un plus. En este caso mi plus fue, por ejemplo, darle ese color. De repente otro color debió ser, no sé. De repente alguien me gustó más con rosado para seguir la gama, o morado. Y así lo van jugando el post. Entonces, en este caso, ponemos esto. Y un truco que también les quiero decir es siempre agrupen sus imágenes. Por ejemplo, en este caso, estos 4 círculos los voy a agrupar. Y los voy a fijar. ¿Por qué los voy a fijar? Porque uno de los mayores dolores de cabeza al momento de editar es, por ejemplo, si yo quiero agrupar este con este, usualmente para agruparlo tengo que hacer clic. Y si hago clic así,
usualmente me agruparía los círculos de arriba. Pero como ya lo fijé, yo no lo tomo en cuenta. Entonces, este candadito es el salvador de muchas ediciones. Y bueno, agrupo esto. Y cuando lo agrupo tengo la ventaja de que lo puedo cortar, copiar y pegar. Y simplemente aumento o disminuyo el tamaño y lo puedo editar encima del texto. Entonces, por ejemplo, si hablamos de embarazo, se desarrolla el crecimiento, se desarrolla el embarazo durante 9 meses, donde el útero se ve, entre comillas, afectado en tamaño y es posible por las células musculares. Musculares lisas presentes en su tejido. Por decir, ¿ok? No estoy diciéndoles que sea así o así que tienen que colocarse todo eso. Pero, por ejemplo, algo que observamos acá es que se descuadró. Entonces, por ejemplo, esto lo movemos y este lo subimos. Nos subimos acá y colocamos el texto donde debe ir. Y acá observamos, por ejemplo, que el texto está más grande, está en 31, acá en 34, entonces simplemente jugamos con el tamaño que queremos. Es cuestión de diseñar, la verdad, chicos, no es nada fuera de lo normal tratar de establecer esto así. Es cuestión de su creatividad. Obviamente el post ahí no está determinado. Si deseo darle, por ejemplo, algo dinámico, podría buscar stickers que se acoplen. No sé cuál, la verdad, pero por ejemplo, a ver acá. Stickers. Vamos, a ver. No. Por decir, si quisiéramos quitarle el lado médico, podríamos utilizar este. La verdad, acá no iría nada de stickers. Algo que sí puede ir, por ejemplo, y que veo que muchos de los creadores de contenido hacen, es colocar los símbolos de like, comparte, comenta, estos. Por ejemplo, yo no los he encontrado en Canva para utilizarlos como sticker, y si los encuentro están con Pro. Entonces, algo que yo hago es, por ejemplo, los descargo de internet, igual remuevo el background y coloco simplemente la imagen que deseo. Lo pueden colocar ahí, o bien puedo agregar otra página. No, perdón. Un truco, por ejemplo, cuando yo quiero utilizar el mismo fondo, es duplico página y elimino lo que no quiero. Elimino esto y coloco acá. Coloco acá y luego de eso coloco mi logo, por ejemplo. Si es que estoy haciendo algo para mi página, coloco mi logo. Y listo. Y ya estoy, y eso es algo que utiliza la gente, ¿no? Los creadores para invitar a que le den like, comenten, compartan y guarden su contenido. Y bueno, como les decía, acá que estaría faltando mi logo en algún lado. Entonces, por ejemplo, lo coloco ahí, la transparencia, le doy la máxima posible, pero que se siga notando que es mi logo, y la posición lo mando hasta atrás.
Entonces, al fondo de lo que está escrito se va a ver mi logo, quiera o no. Y eso va a evitar que a la larga otro creador u otra página quiera copiar o algo que hacen es screenshot a tu perfil y lo suben como propio. Entonces eso lo evita. Y más o menos así desarrollan uno en rectangular. La cantidad de información que pueden colocar es mayor en cada uno, es más, acá no sobre espacio, que bien podemos llenar para que observen cómo se ve. Entonces, por ejemplo, solamente vamos a colocar una letra. Hasta ahí tendríamos para llenar información. Y obviamente ustedes lo distribuyen a la forma que quieren. Si trabajamos, ¿aún quieren que trabajemos un post cuadrado o prefieren que trabaje otra cosa? Chicos, ¿están? Sí, la sesión sí va a ser grabada, se sube posteriormente. La cosa de entrar a la página, un storytelling, contenido de leerse yo es lo único que ya. Exacto. Bueno, ya les mostré cómo trabajar más o menos un post y bueno, voy a hacerles el plus de cómo podemos trabajar una story que tiene otras medidas en sí. Por ejemplo, una story que yo he subido en sí, en Canva, tienen la opción de buscar y encontrar el tamaño que quieran para todos, ¿sí? O sea, no es necesario que se aprendan de memoria todo. Por ejemplo, el post para Instagram, que es de 1080 por 1080 píxeles, que es el tamaño cuadrado. Si yo hago clic, me va a aparecer el tamaño cuadrado para Instagram. Y si yo deseo hacer un Instagram Story, igual me va a aparecer el tamaño del Instagram Story de frente y con un boceto en blanco. Algo muy importante en lo que es Instagram y que la mayoría de cuentas debe tomar en cuenta si se quiere realizar un buen crecimiento en poco tiempo, es que las historias son la base de tu crecimiento, dado que es por donde te contactas y tienes mayor comunicación con tu público. Entonces, algo que, por ejemplo, yo desarrollé desde el inicio, que últimamente no he trabajado tanto, no las he tomado en cuenta, pero es tener plantillas. Entonces, por ejemplo, tengo plantillas de cuestionarios, de this or that, que es algo que sí es importante. Hago historias cuando deseo comunicar alguna cosa, cuando llegas a un número de seguidores, o cuando, por ejemplo, toca que hagas alguna actividad dentro de tu Instagram y vas a tener un blog. Por ejemplo, yo cuando hablo durante media hora seguida, siempre aviso que toca, obviamente, que los spamé de historias o que abra un live. También tengo, obviamente, plantillas de lo que son cualquier tipo de mensaje. Esas son mis plantillas. O también, por ejemplo, hago motivaciones. Acá pueden algo que se volvió costumbre mía y que voy a intentar volver a ponerlo, es motivar a mi público cada mañana. Entonces, por ejemplo, yo realizaba esto, ¿no? Diferentes frases motivacionales, o eran de mi autoría o las buscaba por todos lados, pero siempre eran distintas. Entonces, las stories son una forma de que tu público sepa que estás constantemente comunicándote con ellos. Por ejemplo, hoy toca blog, o por ejemplo, una story para hacer un cuestionario personalizado, o algún tipo de reto, igual, más motivaciones, o por ejemplo, algo que sí trabajé junto con otro colega, fue realizar tips o diferentes tipos de plantillas que permitieran que yo diera información corta al público sin tener que hacer un post. Entonces, por ejemplo, tips de estudio, lo básico que debes saber para estudiar de manera cómoda. Entonces, por ejemplo, uno era mi espacio de estudio, más o menos, y organizas una historia corta que les dé una información y algo de valor para ellos.
sin que tengan que estar entrando a tu perfil, pero ya llamó la atención. Entonces, por ejemplo, ese era uno. Otro es el tip del día, por ejemplo, que era, por si el tip de estudio lo subía el lunes, el tip del día lo subía el miércoles. Y bueno, era, por ejemplo, ¿qué hacer cuando ya entraste en ansiedad? Pon la mente en blanco. Y una forma de relajar tu tiempo, tu estilo de vida, de centrar tu mente en otra cosa que no sea medicina humana. O bueno, por ejemplo, esas son las plantillas de cuando hay algún tipo de spam corto en historias, o cuando, por ejemplo, cuando tienes un sorteo o algún tipo ¿cómo era? De dinámica, lo puedes utilizar igual tus plantillas para trabajarlo. O cuando tienes algún tipo de, por ejemplo, actividad, por ejemplo, cuando tengamos una actividad, yo tuve una actividad de un live con mi compañera de rotación del año pasado, y todas las tragedias que nos pasaron durante el poco tiempo que fuimos al hospital y cosas así. O sea, es cuestión de que organicen todo. Las stories son la base para tu página o cuenta. Algo muy importante es aprender a hacer stories. Ok. ¿Desean que les enseñe a hacer una story o ya tuvieron entendido? Chicos, ok. Entonces, bueno, como ya les dije, simplemente para obtener tu plantilla, la pueden buscar acá. Sin embargo, la medida, como ya les dije, es de 1080 por 1920. Esa no se las he mencionado en el... Entonces, la medida de Instagram Story es de 1080 por 1920 píxeles. Por si acaso la medida se las dejo en el chat, porque no la coloqué en las diapositivas, pero ahí la pueden encontrar en el chat perfectamente. Y ya bueno, lo principal para una story es que impacte y llame la atención del público. Entonces, algo que yo, por ejemplo, realicé en Año Nuevo fue colocar un video que simule lo que es, bueno, ya funciona el video cada mesilla, que simule lo que sería Año Nuevo, que no es con sino escarcha, y es algo que llamó la atención del público porque es algo en movimiento y que le da otro estilo. Pero, por ejemplo, en este caso, si queremos llamar la atención, trabajemos una de las plantillas. Una plantilla de tip de estudio, por decirlo. Entonces, el fondo que yo utilicé fue un color turquesa, vamos a hacer otro color, rosa, por decir. No es muy mi estilo, pero a ver. Y aquí dejen volar su imaginación. Les juro que deben dejar volar su imaginación. Denme un segundo, por favor. Disculpen. Ok. Como les digo, deben dejar volar su imaginación y buscar todos los elementos que les sean posibles. Acá los elementos son su base. Son su mejor amigo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para cuando hago una historia de tip del día, busco hoja rayada. Literal. Les va a aparecer infinidad de opciones. Obviamente, la mayoría nos aparece así, cosa que nos llegaría a desanimar. Pero o ponemos hoja de papel menos específico y ya nos aparecen otras hojas sin la bendita coronita que nos saca de quicio a todos, ¿no? Pero por ejemplo, busquemos una, por decir, esta, que es rayada. Entonces más o menos la ubico en el lugar que quiero. Acá igual, sigan márgenes. Acá más que en los posts,
los márgenes son su salvación. ¿Por qué? Porque la story es algo que ocupa toda la pantalla del celular, toda. Pero como bien sabemos, no todos los celulares tienen el mismo tamaño de pantalla, las mismas dimensiones de Instagram, entre otras cosas. A mí me ha pasado muchas veces que yo publico una story desde mi teléfono y al rato veo en el teléfono, por decir, yo tengo un Sony y mi papá tiene iPhone. Y en el iPhone se ve distorsionado. O viceversa, mi papá sube algo o mi hermana desde su Instagram en su iPhone y en mi teléfono sale distorsionado. Es algo muy común. Entonces, y eso es porque no siguieron los márgenes. El seguir los márgenes nos permite tener esa seguridad de que la información que estamos dando no se va a perder. Entonces, por ejemplo, yo coloqué eso y bueno, el resto que hice fue texto, colocar un título llamativo. Por si no sé, el tip del día va a ser tip de edición, por decir. Entonces lo coloco donde quiero que vaya, por decir, yo por ejemplo en mis tips del día sigo las rayitas de la hoja para que parezca que está escrito. Entonces, si yo quiero que tenga la idea de que está siendo escrito, busco manuscrito. Y busco la letra que se parezca. En mi caso, yo busco la letra que más se parece a la mía cuando escribo bonito. ¿Por qué digo cuando escribo bonito? Porque usualmente no se escribe bonito cuando eres estudiante de medicina. No sé si también les pasa a ustedes eso. Entonces, por ejemplo, más o menos ese es mi estilo de letra cuando escribo bonito. O si quieren que tenga un tipo de estilo como de lettering, igual pueden buscar, por ejemplo, este es un estilo como estilo lettering. Ustedes ya dejen volar su imaginación a cómo quieren que se vea su estilo. No se guíen del estilo de otra persona, sean completamente creativos y libres de elegir cómo quieren que se vea su diseño. O sea, por decir, si es que me da la gana y no quiero ser tan Instagram o tan delicada, podría usar ese tipo de letra. Pero, por ejemplo, ese tipo de letra yo sé que no es mío, sino lo estaría, por decir que lo vi en la historia de un X creador de contenido y me gustó cómo se veía y copio lo mismo. Ya, ok, está bien, pero dale tu estilo, o sea, dale tu propio, no sé cómo decirles. Ponle tu corazón a lo que estás haciendo. Así como cuando haces la carta, le escribes la carta bonita a tu enamorado, enamorada, cuando le mandas el mensaje gigantesco, el resumen gigante, así con todo ese corazón que le pones a eso, ponle el corazón a tus posts, a tus stories, ponle lo que tú eres de verdad. Parece broma, pero la verdad, el hacer esto no es simplemente, ya lo estoy subiendo y me va a dar un seguidor, no. Es conectarte con más personas. Es hacer que más personas te sigan y les agrade lo que tú haces. El ser creador de contenido no es solamente subir, es interactuar con las personas que te sigan. ¿Cómo puedes medir un buen crecimiento de tu cuenta? Es a través de la cantidad de interacciones en tus historias. Si tienes una buena cantidad de interacción, es cuando más crece tu cuenta. Si abandonas tus posts y abandonas tus historias, te vas a estancar. Y hasta vas a perder seguidores porque la gente se aburre y se da cuenta cuando dejas de postear y hablar. Entonces, por ejemplo, algo para lo que te sirven las plantillas es para evitar eso. De repente no vas a poder estar posteando o hablando todo el día por stories, pero desde que ya le subiste, en mi caso, por ejemplo, desde que le subí a las 6 de la mañana una motivación y luego al mediodía le subí un tip de edición, un tip de estudio, ya hice un contacto con ellos. Y de repente subo el tip de estudio y a las 12 al mediodía y a las 5 de la tarde les coloco una encuesta diciendo ¿y cómo les fue? Con simplemente hacer eso ya creció. Entonces, las historias son su base y hacer
una plantilla les puede salvar la vida, si quieren tener su cuenta, obviamente. Entonces, bueno, tip de edición. Y por decir que vamos a buscar acá una imagen, por decir una computadora, ¿ok? Cualquier cosita ahí. Entonces busco una imagen que me represente. Por ejemplo, la de acá me gusta. Otra cosa, siempre tienen que buscar tener los colores que combinen. Entonces, por ejemplo, en mi caso, está fuera de sitio los colores de la imagen con el fondo. Simplemente busco editar los colores. Por ejemplo, hago clic en este y algo que hago es, a veces yo hago esto, copiar, y a ver, vamos a poner back, y busco en rueda de color, por ejemplo, busco la base, coloco, y por ejemplo acá me aparecen otros colores que son que combinan con este, monocromáticos. Voy buscando cuál de las opciones me gusta más para mi diseño, cuál va más representado conmigo, cuál menos. Por ejemplo, me gusta mucho la combinación de estos tres. Entonces, como les dije, buscan el color y lo colocan en donde ustedes quieren que vaya. El color que quiero cambiar es este, que es más claro. Entonces voy a la rueda y bueno, selecciono este. Y ahí fue un error, por ejemplo. Ustedes tienen que chequear cuál es el color que deben cambiar. Entonces cambio este, por así decir, y le voy a poner un color que contraste, por ejemplo, ahí para que llegue el contraste. Y pensaba utilizar este, pero vamos a utilizar este, guiándonos por la rueda. Por decir, obviamente no es lo óptimo que se vea de esta manera tan saturado, pero por decir, pueden ir jugando con los colores de esa manera. No es tan difícil hacerlo ni tan complicado. Por ejemplo, el de acá no me gustó cómo quedó. Voy a buscar un celeste. Un celeste y lo voy a modificar para que sea más pastel. Acá mismo también pueden jugar, la verdad. Y lo voy a ir más hacia el sur. Ya, por decir de esa manera, ¿ok? Y acá lo hago más piel. Bien, nivel otro extremo. Bueno, por decir así, ustedes van a tener que ir jugando con lo que hacen. Y el contenido de las historias sí no debe ser sobrecargado. Debe ser corto, como les mostré en el tip de estudio. Debe ser algo corto. Algo corto que llame la atención y que les dé un valor a su cuenta. Por ejemplo, creo que tengo unos cuantos yo. Por ejemplo, acá yo voy a buscar tip de estudio y observamos, por ejemplo, tip de estudio que vi por primera vez fue no olvides el chicle. ¿A qué me refiero con esto? Es lo que explico, o sea, hago la explicación más corta posible. Y, por ejemplo, es una cosa que a mí me sirve, no sé si al resto les servirá, la verdad, pero ese es mi contenido de valor, algo que yo aplico en mi vida. Cuando doy un examen, siempre aplico el mismo sabor de chicle que estaba consumiendo durante mi estudio. No sé por qué, me sirve, pero es un tip que a mí me parece que es una relación lógica en el cerebro. El siguiente fue tu Dream Team, o sea, tu grupo de estudio entre amigos, que más que es algo que también quiero presentarse en algún momento y me gustaría hablar con ustedes también, pero esto es Canva. Pero bueno, como ven, la creación de plantillas es básico.
Y asimismo también les permite tener esto, las historias destacadas. Las historias destacadas son una base y una presentación, porque si se dan cuenta, lo primero que ves cuando abres una página de Instagram es la historia destacada y luego los posts. Entonces, más o menos así vas creando, y acá también puedes colocarle stickers. Si es que tienes la opción, yo no la tengo en este momento, pero le puedes colocar música, puedes colocarle videos, fotos, todo lo que les nazca a ustedes, la verdad, chicos. A ver, o podemos bajar el color del borde. Sí, claro, si es que no nos gusta el color del borde, por ejemplo, acá, lo podemos hacer menos intenso. Buscamos acá y vamos jugando con el color y volverlo más pastel. O de repente podemos volverlo más cálido, yéndonos más hacia el rojo, o más frío, yéndonos hacia el azul. Como les digo, ya depende de ustedes hacia dónde quieran mandar su diseño. Por ejemplo, a mí me gustó más mandándolo hacia el azul y volviéndolo más pastel. Ya depende mucho de ustedes, como les digo, cómo quieran hacer su propia presentación. No es algo que es obligatorio, tengan que seguir un modelo, pero siempre tienen que tener las bases de lo que es contenido de valor, el contenido de valor, los márgenes y qué tanto impacto están generando con su público. Esas son las 3 bases para crear contenido y dar difusiones, aparte de tener obviamente las medidas exactas. Entonces, más o menos mencionarles eso. Pueden hacer cualquier pregunta que deseen, tanto si desean por el grupo de Canva, yo también estoy dentro, así que por ahí les puedo responder el grupo de WhatsApp. Pero bueno, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para terminar para que tengan esta clase completa? Van a hacer un post con contenido de valor. A su gusto y creatividad, sin usar plantilla, que me refiero a que Canva nos da miles de plantillas, de opciones, de diferentes cosas. No quiero que las utilicen, quiero que ustedes hagan un post desde cero. No les voy a pedir historia, solamente el post. Y que sea del tema del Día Mundial contra el Cáncer o del Día Internacional del Cáncer Infantil, que son las 2 fechas que se vienen en el calendario de la OMS. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda que quieran agregar para poder terminar esto? ¿Podrías repetir cómo hacen las imágenes? Porque cuando lo hiciste no pude verlo por mi inter. Ya, los márgenes. Ya, mira. Ya, acá. Vamos a tomar esto y esto. Y vamos a hacerlo de color negro porque así se nota más, creo. Sí, ya. Cuando quieren ver márgenes, guías o reglas, lo que quieran, van a archivo, acá de frente, y tienen diferentes opciones. Tienen mostrar regla, mostrar guías. Las guías también son prácticas, he de decir, pero no se suelen notar mucho. Pero la más importante es mostrar márgenes. Márgenes, y si lo vuelvo blanco, creo que sí se ven las guías. No se ven las guías. Bueno, ya. En realidad, mostrar márgenes es lo más importante. Y mostrar guías normalmente te sirve para colocar elementos. Si yo coloco ¿ves? Esto que me aparece rosita, fucsia, son las guías. Me aparece tanto así cuando estoy trabajando con una sola y cuando quiero nivelar otra. Me aparece cuando estoy chocando o cuando tengo otras. ¿Alguna otra duda, chicos? Ok, ¿alguna otra duda o cuestionamiento, lo que sea, para poder
para poder culminar y ya dejarlos libres. Una consulta. Para eso de las stories, por ejemplo, como mencionabas que es lo primero que el usuario ve cuando entra a tu Instagram, Ujú. ya, ahí más o menos explicaste cómo elaborar una historia, ¿no? Pero, por ejemplo, esos circulitos, no sé cómo se dicen, pero esos circulitos que salen para que veas las historias, para que puedas colocar esas imágenes, es más o menos en qué tamaño lo has hecho o La cómo te has historia basado para destacada, hacerlo. la Ya, historia es destacada, que, ajá, o sea, por ejemplo, cada circulito tiene un formato, ¿cierto? Entonces creo que debe cumplirse el mismo formato para todos. en realidad la historia destacada la realizas a partir del tamaño de una historia de Instagram. Mira, te voy a mostrar acá. Historia para Instagram. Te lo voy a mostrar desde plantillas para que te des cuenta. En plantillas te sale esto. Y acá está. Historia destacada. Portada de historia destacada. Es del mismo tamaño de una plantilla de Instagram. Solamente siempre guíate que tu historia, tu circulito o historia destacada esté en el medio. Entonces, por ejemplo, la mía yo la realicé a partir de un archivo subido, que no sé si aún tengo. A ver, creo que ya no lo tengo. No. Pero por decir, de fotos vamos a colocar una imagen cualquiera, ¿ya? Vamos a colocar o un fondo, lo que quieras, la verdad. Vamos a colocar esta. Por decir, ¿ok? Un fondo cualquiera. Buscas tus márgenes también, si deseas. Y por decir, si es que en mi caso yo hice un círculo, pero por ejemplo podríamos poner otra forma, o de repente no pones una forma, sino un símbolo o un elemento. Por decir, si fuera una historia destacada de apuntes, entonces yo pondría, por ejemplo, un lápiz. En este caso, ¿no? O sea, un lápiz y al fondo le pondría un elemento para destacarlo. Presión atrás y le coloco un color blanco para que destaque. Y de repente le puedes colocar un borde para que también destaque más. Es cuestión de crearlo así. Otros creadores de contenido, por ejemplo, el doctor Acetilcolina, hace sus portadas de historia destacada desde cero. O sea, literalmente desde cero se toma el tiempo de diseñarla, de hacer que destaque y de que represente lo que él quiere y su propio estilo. Pero si no te quieres tomar el tiempo de hacer eso o te parece muy largo, entonces puedes hacer lo que yo te enseñé ahorita. O sea, literal, es cuestión de darle esa dimensión. No es necesario más. En una historia de Instagram la modificas y la colocas como historia destacada, como portada. En la misma página te da la opción. Esa es la dimensión, la misma. Muchas gracias. Nada. Ok, chicos, creo que tienen que hacer el pase de lista final y ya los dejaría libres. No se olviden que tienen que realizar un post con contenido de valor. A su gusto y creatividad, puede ser vertical o puede ser cuadrado, el que desean, sin plantilla y o del tema del Día Mundial contra el Cáncer o del Día Internacional del Cáncer Infantil. Disculpe, una consulta. El post tiene que ser de las medidas de Instagram, ¿no? Sí, de Instagram. En este caso estamos trabajando más que nada en Instagram. Gracias. Y creo que eso sería todo. Pueden guiarse de cualquiera de las páginas que yo les he mostrado. O sea, si quieren tener inspiración de cómo realizarlo, el doctor Acetilcolina, el doctor Pía Madre, betacarotenas, la doctora Panta,
son muy buenas páginas de contenido de valor que tienen contenido médico en sí. O si quieren hacer algo más como lo mío, también pueden ingresar a ver si desean.